Bienvenidos a esta nueva edición de Meeting Marketing de Economía Digital. Vamos a tratar un tema fascinante como es la Web3 con tres grandes expertos de agencias. Está con nosotros Beatriz Paz, que es directora de Producto Out of Home de GroupM, Andrés García, que es Content Manager de Publicis Group, y Fernando Cano, Managing Director de H Metaverse en Havas Media. Vamos a empezar bastante fuerte. Vamos a dejarnos de tonterías y empezar con Web3 y la privacidad. ¿Va a significar la Web3 el final de la publicidad personalizada o hiperpersonalizada como la conocemos ahora? Yo creo que no. Fíjate que te diría que puede llegar a ser todo lo contrario, el llegar a tener una publicidad mucho más precisa y de interés para el usuario. De hecho, ya están saliendo bastantes plataformas, herramientas y elementos que hacen que este ecosistema, ¿no?, de la publicidad cobre sentido, incluso relevancia también para el público. Se me ocurre Brave, que es un navegador que te paga con tokens propios a la hora de ser impactado con publicidad, aparte de ser un adblocker. O Precision, que es una nueva plataforma que lo que haces es ceder tus datos y a cambio recibes también recompensas. Y además puedes traquear, que esto es una de las cosas que permite la blockchain, puedes traquear perfectamente hacia dónde van, quién los tiene, quién los revende. Incluso puedes llegar a bloquearlo para que no siga sucediendo, con lo cual el tema de privacidad, sabiendo además que estamos hablando de smart contracts, que son contratos inteligentes que van dentro de la blockchain, en el cual puedes controlar perfectamente qué tipo de dato es el que puede ser público y cuál puede ser privado, y solamente tú tienes la llave para abrirlo o cerrarlo. Pues yo creo que estamos en un nuevo territorio muy atractivo, además, tanto para el público y un reto también para todos nosotros, claro. Además de todo esto tenemos el Universal ID, que yo soy grandísima fan. Hay muchos proyectos de Universal ID, hay muchos players que han intentado desarrollar esta parte de manera como muy intensiva, pero es verdad que no llega a ser universal del todo. Pero si llegásemos a ese punto en el que consiguiésemos esa cartilla, digamos, que cada uno actualiza o maneja o mejora a su antojo. Antes poníamos un ejemplo, justo hablábamos de esto. Decíamos, imagínate que mi coche tiene 10 años, soy conductor, esto lo reflejo en esta especie de formulario que yo arrastro conmigo. Y entonces sí, estoy interesada en cambiar de coche y luego me lo compro y decido desactivar esto, ya los coches no soy interesante para ellos. Entonces creo que también es un tema de obligación de mercado intentar buscar estas soluciones muy comunes que para el usuario sean relevantes, porque a veces pensamos que el usuario está como en contra de tener publicidad relevante para él. Yo creo que no es así. O sea, con la privacidad a veces es como, no quiero que me digas, no quiero que sepas, pero si no sé, no te puedo servir lo que quieres. Sin embargo, si tuviésemos de verdad un Universal ID que pudiésemos llevar con nosotros y que fuese compatible con todo en un sistema abierto, se nos acabaría el problema y seríamos realmente dueños de lo que queremos recibir, hasta cuándo y cuándo queramos cambiar. Imaginaos registrarte en una web con esa cartillita y decir, vale, pues esto soy yo. Ahí viene un cambio de paradigma, lo que tú estás diciendo, porque al final el usuario de la Web3 se convierte en el protagonista y el dueño de sus datos, ¿no? Y el usuario mismo se va a convertir en un stock de datos que él mismo va a gestionar, que es lo que estaba comentando él. Pero en el tema de la medición también, la Web3 es mucho más experiencial que la web 2.0. Entonces, los datos van a cambiar, vamos a medir otros datos diferentes y mucho más exhaustivos de los que tenemos ahora mismo. O sea, en los entornos de realidad virtual o en los entornos de realidad mixta y demás, vamos a poder medir hacia dónde mira, cuánto tiempo capta su atención, movimientos dentro de estos universos virtuales que nos van a dar una data y una información bastante relevante. Lo que sí, es lo que estaban diciendo ellos, y estoy totalmente de acuerdo, es ese cambio en el que pasa de los grandes players a ser los dueños de la data a los usuarios ser los dueños de la data. Lo cual no quiere decir que no vayan a entregarlo a través de servicios gratuitos. O sea, si tú quieres Gmail, a lo mejor, tú ahora Gmail es gratuito. Bueno, pues a lo mejor ahora te vas a tener que hacer una transacción con ese gran player y cederle tus datos voluntariamente para tener ese servicio gratuito. Evidentemente, los grandes players van a actuar en esa línea también. Pero ojo, ahí yo siempre veo un problema. Y es la automatización con la que damos OK a todo. Nos recordábamos también ese banner que decía, te voy a instalar un virus que te va a zampar todo tu ordenador. Y que decíamos, vale, porque la gente no leía. Entonces, si no hay un poco de cuidado en cómo vamos a hacer esa cesión del dato, nos podemos ver que a todo el mundo le interesa todo en todo momento y cualquier cosa, con lo cual volvemos al punto de partida. Bueno, es que ese es el gran reto de las métricas. O sea, incentivar esto para que... El cómo hacerlo y que tenga interés. O sea,
yo creo que todos hemos buscado información nosotros 1000 veces de cómo podemos llegar a medir las interacciones y qué es interesante medir también, por lo que dices tú, porque al final hacia dónde queremos y qué interesa y qué no interesa. Estoy de acuerdo contigo que se puede medir absolutamente todo, pero también el usuario va a poder controlar qué se puede medir. Y aquí, otro reto, claro. O sea, creo que vamos a vivir una gran reconversión, si esto fructifica como todos esperamos y prevemos, ¿no? Pero en cuanto a la medición, en cuanto a cómo nos vamos a componer dentro de las agencias para poder dar salida a esto y dar respuesta también a los clientes, que este es otro de los retos también, que yo creo que va a ser súper interesante. ¿Qué va a pasar con nosotros dentro de 5 o 6 años o antes? Porque tampoco sabemos exactamente cuándo va a ocurrir. Bueno, y lo que decíamos también antes, ¿no? Un poco que este KPI de medios quizás tiene que tornar todavía mucho más a KPI de negocio. Pues estamos acostumbrados a medir muchas cosas, a extraer mucha información que luego a veces es muy compleja de gestionar y sacar unos learnings realmente importantes. Cuando conectamos muy bien con esos KPIs de negocio y bajamos esa intensidad de mucho para irnos al quali, pues a lo mejor, oye, pues no nos va tan mal en el futuro. No, ahí, a ver, el tema de las agencias se irán reconvirtiendo a la medida que esta Web3 se vaya implantando y nos adaptaremos a este nuevo entorno. Ahora mismo, como dice él, estamos con los clientes ayudándoles a dar el primer paso, ¿no? O sea, ayudándoles a decirles, a ver, tienes que estar ahora mismo en una actitud beta constante, de prueba constante, de aprendizaje constante. No estamos en el punto de ir a esas KPIs de negocio que estaba comentando Bea, no es el momento, llegaremos a ese momento evidentemente y ya grandes marcas como Nike están trabajando en estrategias a 2025-2030 para ir trabajando las KPIs de negocio, pero ahora mismo estamos en un momento de awareness. Entonces, para las marcas es el momento de testar, probar, aprender y encontrar su sitio. Muy bien, es muy interesante, pero al final estamos hablando de estos datos que vamos a llevar descentralizados. ¿De qué manera vamos a poder, digamos, los actores del mercado, bien sean adtechs como nosotros, o agencias como vosotros, o publishers específicos, centralizar o estandarizar, si queremos, esa información? Porque si tenemos muchos proveedores muy descentralizados de carteras de datos, etcétera, ¿de qué manera se va a trabajar eso? ¿Va a haber un centralizador dentro de la descentralización, un estandarizador, esa labor que ahora mismo, por ejemplo, en la tecnología publicitaria hace el IAB cuando pues saca el HTXT, saca el Sellers JSON, saca estándares de mercado sobre los que más o menos se llega a un acuerdo y medimos o controlamos, etcétera? ¿Esa figura va a existir o vamos a tener que, de alguna manera, pensar que van a ser todo descentralizados, autónomos y de alguna manera se entenderán? ¿O cómo vamos a ver eso? Tenemos que tratar los datos y tenemos que encontrar elementos que nos ayuden a interpretarlos y a clasificarlos. En fin, o sea, no son datos por datos, hablamos de descentralización, pero no de desorganización. Totalmente. Ahora mismo, todo lo que es el entorno de metaverso Web3 se está creando, se está construyendo ahora. O sea, ahora mismo lo que falta precisamente para que empiece a crecer exponencialmente es ese modelo de estandarización. Ya hay foros que están trabajando en esos protocolos de estandarización que en la web, en su momento, la W3C, hizo que se estandarizaran los protocolos y que ya todo el mundo trabajara en una misma línea. Entonces, ahora estamos en ese momento de estandarización. El problema que hay ahora mismo en esos protocolos de estandarización son los diferentes players que están actuando. O sea, players que son centralizados con players que son con una filosofía totalmente descentralizada en la que el usuario es el protagonista de esa, y los modelos de gobernanza de esos players son totalmente diferentes a una única entidad como puede ser Meta, Google, Amazon y demás, que son los que dirigen toda esa data. Entonces, ese proceso de estandarización es complicado porque hay una especie de guerra entre los descentralizados y los centralizados. Desde nuestro punto de vista, el usuario es el que va a marcar esto. O sea, antes estábamos hablando de los procesos de medición, de cómo estandarizamos esos procesos de medición y demás. Este usuario es nuevo, ¿eh? O sea, estas nuevas audiencias, esta generación Z, la alfa, los millennials jóvenes se comportan de una manera totalmente diferente a la nuestra. Con lo cual, ese punto comportamental de estas audiencias, de estos targets, es lo que vamos a tener que tener muy en cuenta a la hora de trabajar esos modelos de estandarización. O sea, cuando te vas a entornos de interoperabilidad, por ejemplo, de assets digitales, o sea, ellos lo que dicen es, o sea, yo me compro mis Nike, que me valen $100 virtuales, y a mí, ¿cómo me vas a decir que solo las tenga en Roblox?
Es como si le dices a alguien que se compra un bolso de Gucci en la calle Serrano y que solo puede pasearlo por Serrano y no se lo puede llevar a la Velázquez. O sea, entonces ahí nosotros pensamos que el usuario es el que va a marcar la línea hacia donde van a ir esta estandarización. Y la estandarización pasa por una descentralización y una interoperabilidad. De todos modos, en el pasado también hemos visto ejemplos de esto y es cuestión de rescatarlos. Cuando se empezó a trabajar en código abierto y de manera contributiva entre todos los assets del mercado para desarrollo de apps, para mil historias, al final se consiguió esa estandarización y ya no venía tanto de una big grande o de una big five o de una tecnológica, sino del afán de la gente que quiere tener sus Nike en todas las calles del mundo y no solamente en una, no solamente en un Roblox o no en un Decentraland o en cualquiera de ellos. Entonces, creo que es una puerta que probablemente, y que sé y me consta que están trabajando. O sea, hay muchas, como decías, muchos foros y muchos grupos que están trabajando en esto y yo creo que esas claves de lo que decía antes, del Universal ID o de alguna manera compasar el paso, también se va a dar por una serie de usuarios que, como dices, es muy nuevo, pero está muy dispuesto a trabajar en lo que le interesa de manera abierta y descentralizada. Al final es un modelo como el sharing, ¿no? los modelos de economía colaborativa que estamos viendo, la gente no le importa, le gusta y muchos de esas nuevas generaciones están criando en esos modelos, con lo cual no me extrañaría que fueran los propios usuarios los que fueran trabajando en decir, oye, como me lo quiero llevar... Absolutamente. O sea, aquí quien manda es el usuario. Y al que es el centro de parte del mundo descentralizado, pero si la web 1 era leer, la web 2 es leer y escribir, la web 3 es pertenecer, es tener. O sea, es el usuario, es el que es el centro. Él va a marcar las tendencias y nos va a decir qué es lo que necesita. Y alrededor del usuario que están surgiendo, van a surgir un montón de nuevas startups, de nuevas ideas, de nuevos proyectos que van a hacer eso, cosas que ahora mismo nosotros no se nos están ocurriendo porque podemos identificar el problema, pero a lo mejor aportar la solución es un paso más allá, pero sí que es verdad que estamos viendo que se está trabajando la interoperabilidad. Ya existen proyectos en el cual incluso podemos cambiar de blockchain, que es otra, porque estamos hablando de interoperabilidad no solamente de plataformas o de metaversos, estamos hablando de interoperabilidad, que uno trabaja con una blockchain que está basada en Ethereum y otra está basada en Solana, no lo sé por decirlos. Entonces ya hay proyectos y ya se puede intercambiar entre blockchain, pero esto, bueno, está saliendo. Estamos en una etapa muy germinal todavía. Fíjate que el otro día estábamos en vuestra casa, Bea, estábamos en unas charlas sobre metaverso y estaba la gente de Meta. Entonces, claro, hay una curiosidad muy fuerte sobre cuál va a ser el posicionamiento de Meta en todo esto. Porque hasta ahora Facebook era dueño de su entorno y su ecosistema y lo que pasaba en Facebook se quedaba en Facebook, ¿no? Como Las Vegas. Pero ya han empezado a dar mensajes de que ellos sí son partidarios de la interoperabilidad entre diferentes mundos virtuales. Entonces ya empiezas a ver cómo grandes players están viendo cómo vienen estas nuevas audiencias y qué es lo que van a demandar. Como vayas contra la ola, o sea, nadie es eterno ni nadie es imbatible en este mundo. O sea, acordaos de players, no voy a dar nombres, de marcas que estaban antes en los 90, que parecían que iban a ser los dueños del mundo, y apareció un Google, de repente. O sea, y devices en telefonía que parecía que iban a ser los reyes de los teléfonos, y aparece Apple y de repente saca un nuevo device que cambia radicalmente y une la movilidad con la información. Con lo cual, no quiere, o sea, los players que estamos viendo ahora mismo en el mundo, que son los grandes, no tienen por qué ser o no van a tener por qué ser los grandes. Y lo saben. Y lo saben. Entonces, al final es un tema más de concepto. Es decir, si quiero ser grande, me tengo que tornar a ese modelo mucho más conectado. Pero si es que es simplemente responder a esa demanda. El usuario toma poder porque ya no solo es que lea y que escriba, sino que percibe, pero además es creador. Y entonces en el momento en el que también un usuario comprende que al final hacia donde vamos es a que me den lo que yo necesito, su capacidad de contribuir, ya sea aportando información, aunque no haya como decías antes, un muy buen ejemplo, no me des una recompensa física, yo sí que aprecio que no me aparezca una publicidad de, como yo siempre digo, de aftershave, porque a mí no lo necesito y no lo quiero y me interrumpe más todavía. Por lo menos dame algo que me contribuya. Si ya no me vas a perseguir, yo te puedo aportar esa información solo porque busco relevancia. O sea, el típico dato que usábamos todos en las presentaciones hace no tanto de
El usuario no quiere sentirse espiado ni perseguido, pero quiere recibir publicidad que sea relevante para ellos. Vale, pues toma, la llave la tienes tú, hazlo. Y están dispuestos a hacerlo. Los que son más desarrolladores, iba a decir eso, creadores, no iba a decir frikis, pero no, tequis. Jóvenes. Tequis, más tequis. No, lo sé, no, ya sí lo he dicho. Me lo zapo. Son más tequis y sí tienen capacidad para desarrollo, genial. Y otros que quizás lo son menos, simplemente con ese aporte y esa necesidad. Y las grandes empresas, a su vez, se dan cuenta de nadie se va a gastar en mí 1.000 euros en un producto en metaverso que solo pueda estar aquí. Es que para mi modelo de negocio como compañía no me va a hacer crecer. Entonces, todos los agentes tienen interés a la postre, aunque al principio no parecía que fuese a ir por ahí, pero sí que parece que tiene todo el sentido derribarlo hacia ese punto. Entonces, es óptimo. Todo se va a alinear o todo se está alineando para que sea de esta manera. Y como tecnología, el blockchain, tal y como es ahora, que al final es una tecnología que requiere bastante computación y no, digamos que no es en tiempo real, para smart contracts es clarísimo, para incluso gestionar estas carteras también es clarísimo. ¿Qué otras utilidades veis que pueda haber para el mundo del marketing, de la publicidad, a corto o medio plazo? Vamos a no decir en 2035. A ver, el blockchain es la tecnología habilitadora de la Web3 y de lo que es el metaverso. Es la base, digamos, de lo que se va a desarrollar en los próximos años, ¿no? Entonces, las posibilidades del blockchain ahora mismo no atisbamos hasta dónde van a llegar y hacia dónde conocemos hacia dónde se dirige, pero todavía estamos en construcción, estamos en proyectos que se están trabajando, lo que te digo, a 4 años, 6 años y demás, de cómo nos puede llevar el blockchain. Pero el blockchain es la tecnología habilitadora, como te decía, es la tecnología que va a permitir la interoperabilidad. O sea, en el momento en que permita esa interoperabilidad, los modelos de negocio cambian. O sea, tú vas a empezar a fabricar, recurrentemente al modelo de Nike, zapatillas físicas y zapatillas virtuales. O sea, se te establece una nueva línea de negocio, una nueva creación de un producto y un nuevo canal de venta. Y eso va a ser gracias a que tú puedas interoperar con esos assets virtuales en diferentes entornos. Entonces, para nosotros... Puedes tokenizar elementos. Tokenizar. O sea, tú puedes tokenizar cualquier elemento físico, lo puedes llevar a un elemento virtual y aportar un valor total paralelo a ese elemento. O sea, tú puedes... A lo mejor las marcas se tienen que también que reconvertir incluso en sus objetivos y en su negocio, porque a lo mejor puedes vender, Zara en Zepeto, un metaverso que está en Corea del Sur, que está creciendo bastante, tiene ahí ropa deseable, o sea, que la gente quiere conseguir. Entonces, la blockchain no solamente, es verdad, va por publicidad, es muchas cosas que se nos ocurran. Desde votación hasta ahora hay proyectos en la Unión Europea, podemos entrar y hay un montón de proyectos a los cuales dan financiación para aplicaciones a blockchain, porque está diciendo Fernando, tampoco no sabemos lo que se nos va a ocurrir dentro de un año. Por hacer un paralelismo, si me dejáis, o sea, es como si estuviéramos en 1995 hablando de Internet. O sea, estamos es en ese exactamente momento. mismo. Estamos en ese momento. No sabemos, Pues en ese momento no podíamos ni... Se ponía un gran ejemplo. O sea, ¿quién se acuerda ahora de Terra? No sé. Era Davista. O sea, en ese momento eran gigantes. Y a nadie se le ocurría decir esto, van a desaparecer. No ponían en cuestión, no se ponían en cuestión. Si no va a estar. Entonces, porque para mí sí que hay una aplicación que ya prácticamente es real y como tú decías, no solo afecta al marketing, sino probablemente a todas las disciplinas, y es esa trazabilidad y esa transparencia que digamos que es la base y ya está. Entonces, cualquier empresa, cualquier organismo que quiera trabajar a través de blockchain pone a disposición del que lo quiera conocer cómo trabaja, cómo lo hace, cuál es la trazabilidad de un producto, y toda la transparencia de la que es posible. O sea, a mí me parece una enorme maravilla. Y la desintermediación. Hay un proyecto de medicina... Perdón. Nada, no. Cuando yo escuché la primera vez hablar de blockchain, lo primero que pensé es cualquier elecciones a un gobierno que se hayan realizado hasta ahora hechas por blockchains, con mucha probabilidad, no serían exactamente iguales del resultado que vemos. En algunos casos las diferencias serían abismales, no quiero dar nombres de países, y en otras quizás menos. Pero estamos hablando de pasar de sistemas de papel en países como España a un sistema de yo con mi identificador único, que en este caso es mi DNI, voto a través de blockchain, un solo voto, una sola persona, imposible duplicar resultados en tiempo real.
y completamente seguro y sin fisuras de ninguna parte. Es completamente asombroso y creo que en parte esto es mucho más realizable, y no hablo en 4 o en 5, a lo mejor en 3 o en 2, pero hay que tener voluntad para echarlo fuera. Imaginaos un gobierno, auditado por blockchain. Cualquier gobierno del mundo que todo lo tuviese metido en blockchain. Sería más que curioso hacer ese seguimiento. Hay un proyecto de medicina muy interesante y es que tú puedes llegar a compartir tus datos médicos sin que nadie pueda verlos, pero que gracias a eso y a una red descentralizada en la cual hay millones de agentes, igual una patología se puede diagnosticar de manera más fácil. Además, tú te puedes ir a otro país y tener en la blockchain tus datos en los cuales solamente tú puedes acceder. Hay 1000 ejemplos que no se nos han ocurrido todavía. Imaginaos administraciones públicas metidas aquí, donde tú ya no tienes que llevar 8000 papeles a una a otra, ¿no? Tu DNI, que es tu identificado, tu ID único, y a partir de ahí todo el mundo tiene todo absolutamente conectado, accesible, transparente y seguro al mismo tiempo, porque solo es activable si yo lo deseo, porque si alguien activa el mío sin mi permiso me va a saltar. Entonces, eso llevado a cualquier empresa de cualquier industria, entiendo ahora que mismo, como decía Beatriz, si quieres seguridad, es blockchain. blockchain. No, además, si quieres trazabilidad, blockchain. Y si quieres transparencia, blockchain. Es blockchain. Muy bien, muy interesante. Siguiendo un poco con el blockchain, pero ya más llevado a los NFTs, ha sido la gran supermoda durante una temporada, pero ha tenido muchísimos, digamos, problemas con temas de derechos de autor, gente que creaba unos NFTs de obras que no eran de ellos. Las diferentes plataformas lo han tratado de maneras distintas. Unos han devuelto, digamos, ese original a su dueño, digamos, el mundo físico, mientras que otras no han tratado ese tema, y ha habido marcas que han sacado sus propios NFTs, etc. ¿Los NFTs, en realidad, para las marcas, para los anunciantes, tienen alguna utilidad real o es arte? El NFT, además, hay una gran confusión, que, por lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, cuando nos vamos a la palabra de NFT, todo el mundo especulación, burbuja, pinchazo de la burbuja y todo tipo de triquiñuelas como las que acabas de decir, ¿no? Para las marcas es otra historia, los NFTs. Los NFTs se convierten en un punto clave en la unión entre estos mundos virtuales y el mundo físico. Los smart contracts que mencionaba antes Andrés son la clave para las marcas. Tú vas a poder desarrollar, y ya se están desarrollando, NFTs donde tú tienes activaciones en el mundo físico, o sea, solo por ser propietario de este NFT, y en el mundo virtual. Entonces, tú puedes ser una marca de cervezas relacionada con el mundo de la música, donde das una serie de NFTs y por ser propietario de ese NFT vas a poder ir al Sonar, a las zonas VIP del Sonar, por ejemplo, gratis, que es un mundo que todo el mundo físico, recibir un pack de esa cerveza especial gratis también todos los meses. O sea, vas a tener toda una serie de ventajas en el mundo físico y en el mundo virtual. Con lo cual, banalizar todo el concepto del NFT solo relacionado con la especulación para las marcas va a ser clave en los próximos años, el desarrollo de NFTs que creen comunidades de alta fidelidad, o sea, de fidelidad y de alta innovación. O sea, ahora los nuevos NFTs 2.0, los NFTs dinámicos, trabajan también ya no solo desde el dueño del NFT, sino que incentiva al propietario. Entonces tú creas una serie de ventajas y el propietario se las tiene que ir ganando. O sea, si tú cuelgas un vídeo de mi marca en TikTok, bueno, pues tu NFT directamente muta, se convierte en un NFT de más valor y con más atribuciones dentro del mundo de la marca, ¿no? Con lo cual creas una dinámica muy interesante entre la marca o el creador del NFT y el consumidor que lo tiene al final. O sea, para mí el NFT es ahora mismo, en el entorno de metaverso y Web3, va a ser una de las claves que vamos a ver cómo se desarrolla muy interesantemente en los próximos años. Yo, que soy una apasionada de la historia del marketing, pero más moderna que antigua, al final es un sistema de fidelización, de tarjetas de fidelización moderno, en este ámbito, sofisticado, moderno, pero al final, si yo me compro el ICOS y lo recomiendo, me dan un descuento, me da puntos a mí y le hacen descuento al otro, ¿no? Al final es complejizar, automatizar y llevar a un punto muy, muy superior la fidelización de toda la vida. Eso por un lado. Y en cuanto a la parte más especulativa, más de arte, hay un tema de oferta y demanda, de toda la vida de Dios. Más demanda, más oferta, más exclusiva la oferta, depende de si atrae o no la demanda. Y luego también hay un tema, creo yo, de este ansia viva de la gente, ¿no? Me compro la parcela para ver si luego resulta que en el metaverso de turno quiere activar realidad mixta y pasan por allí y entonces me tienen que... Fenomenal, pero prudencia.
Es decir, nadie se mete en el mercado bursátil a comprar acciones de ninguna multinacional sin tener una formación de base o sin asesorarse, o por lo menos no con grandes cantidades. Pero como ahora el trading parece que es muy divertido y que se parece más a un videojuego que a la vida real, pues la gente pues pierde mucho dinero. Me pasa igual con NFT, me pasa igual con el mundo bursátil o con cualquier pues compra y venta de parcelas en metaverso o cualquier otro tema de este calado, ¿no? Entonces, al final, pues eso, principio de prudencia y de entender un poco. Yo no meto pasta en ningún sitio si no tengo claro o más o menos claro el retorno que me va a dar, el tiempo, no lo hago. Ese también ha sido parte del bluff y del pinchazo. ¿No? Es claro, una fiebre que no sabemos todavía, o sea, sabemos que está ahí, entonces hay gente, el famoso FOMO, ¿no? Que dicen, el no me lo quiero perder, tengo que estar ahí por estar, ¿no? Entonces ahí tiene que tener esto. O sea, los NFTs tienen que tener un valor, una utilidad para quien los recibe, porque crear NFTs por NFTs, o sea, yo he creado NFTs, los he puesto en OpenSea y no los ha visto nadie, pero ¿por qué me lo va a ver? O sea, ¿quién soy yo a la hora de hacerlo? Y marcas muy grandes han creado NFTs y los han puesto en valor y no... Claro, pero hay marcas muy grandes han creado productos que nunca se han vendido. Y no hay nada más frustrante, y podría ser frustrante también para una marca, empezar a crear NFTs, que la gente dice, ¿para qué me das esto? O sea, ¿qué hago con esto? ¿Qué utilidad tiene? Entonces hay que pensar por ahí, no es crear por crear. ¿Qué valor le das? Los NFTs pueden ser muy útiles, pueden ser entradas de cine, pueden ser acumular puntos, pueden ser descuentos en el futuro, puede ser 1000 cosas. Dale un valor y entonces, bueno, pues ahí tendremos nuestros NFTs en nuestra wallet, ¿no? Pero sí, pero crear por crear, pues tampoco. Perfecto. Pasamos al metaverso, si os parece. Vamos a hablar de súper corto plazo. Salimos de aquí, de esta sala. ¿Cuánto tiene de realidad y cuánto tiene de la prensa hablando del futuro como si fuera una realidad? A ver, yo desde mi punto de vista soy muy crítico. La prensa está dando algunos mensajes sobre el metaverso que no son reales, ¿no? O sea, te encuentras con artículos que dicen, bueno, Meta no consigue retener sus usuarios, entonces esto del metaverso es un bluff. El metaverso es una realidad que se está construyendo, que es como estamos diciendo antes. Estamos en la web de los 90 y acordaros lo que era la web de los 90. O sea, había veces que tenías que meter un disquete en un sitio para que se activara la web. O sea, y estamos en ese punto. O sea, que la tecnología va a ir mucho más rápido porque ya las bases están sentadas y porque además estamos trabajando con tecnologías ya testadas. O sea, no son nuevas tecnologías. La realidad virtual no es una tecnología nueva. La realidad aumentada no es una tecnología nueva. La mixta sí, es mucho más esto. Pero si me apuras, ni siquiera el metaverso es nuevo. No es nuevo, o sea, Second Life existió, o sea, claro. hay Jabo, incluso Jabo. Otra cosa Jabo, por ejemplo, es que tiene que surgir en el momento oportuno y adecuado. Exactamente. Y que tenga sentido. Además, el metaverso al final es un concepto, y vamos a ir a datos, o sea, para que veamos si esto es una realidad o no es una realidad. Hay 200 millones de usuarios únicos en Roblox y 50 millones de usuarios diarios. Hay 90 millones, bueno, el otro día dijeron que eran 80, en Fortnite y cerca de 20 diarios. Minecraft, Animal Crossing. Hay 3.000 millones de gamers en el mundo que han empezado a hacer más cosas que jugar en esos entornos. Están socializando, están comprando, están haciendo negocios. Ya estamos en un entorno de metaverso ya sólido. O sea, que ya hay miles, o sea, cientos de millones de gamers que están haciendo cosas en entornos de metaverso, ¿no? Entonces, de cuestionar si esto... El desarrollo de cómo se va a llevar el metaverso al mundo físico, que lo estábamos comentando antes de la charla Bea y yo y Andrés, con el tema de las gafas de realidad mixta, eso vamos a ver cómo se desarrolla en los próximos 5 o 10 años. O sea, las estrategias a metaverso ahora mismo son 2025-2030 un poco. Son los hitos que te tienes que marcar. Pensar que ahora como marca, como empresa, vas a sacar un rédito, un ROI inmediato en negocio, olvídate. Sin embargo, sí que tienen que construir. Exacto. Tienen que empezar. O sea, es tienen que empezar. Mandatorio. ¿Sabes lo que creo también? Que hay un tema de conceptualización que no termina de estar claro. Depende, cuando hablamos de qué es el metaverso, 1, 2, 727, en la realidad mixta, pero entonces no, pues la web 3D también podría ser, pero entonces el gaming... Entonces, en todo este... Inteligencia artificial. Y según a quien le preguntes te dirá, hace no tanto, que también es verdad que se ha quedado caducado, ¿no? Pero hace unos meses alguien llegó a la OFI y nos dijo, ¿qué es eso de metaverso o metaversos? Pues hay un internet, pues habrá un metaverso. Y todo el mundo giró la cabeza y dijo, pues creo que no, o sea, hay una web o hay muchas webs. Entonces, según cómo lo mires, ¿no? El ecosistema, porque internet es interoperable igualmente, sea con web, o sea con metaverso o con lo que sea, es la base. Entonces, al final del día y del camino es,
uno de los problemas bases, y yo creo que es lo que hace que también la prensa a veces desvirtúe un poco los mensajes, es que falta esa didáctica, falta esa conceptualización y ese desconocimiento. Entonces, como todo puede ser un metaverso, hay quien considera que el metaverso es el de Meta. Ya está. Claro, es que no estamos ahí. Quizás también debemos Eso es muy pobre. Muy lejos ahí. Está muy pobre y está muy, muy lejos de lo que decimos, ¿no? Entonces, creo que falta mucho esa conceptualización para que la prensa haga ese eco real de como tú lo estabas explicando, ¿no? Oye, pues eso lleva su tiempo, vamos mucho más avanzados que cuando empezó el Internet y las webs, porque todo eso ya lo tenemos aprendido. Y básicamente es una réplica, en muchos casos, mucho más sofisticada de lo que ya tenía. Todos creo que aquí somos capaces de definir Internet. Metaverso probablemente daríamos definiciones muy distintas si preguntas a cualquier profesional del mercado, pero es que a mí me preguntas mañana y probablemente te dé otra definición también, porque antes hablábamos de que lo que veíamos hace 3 meses ahora mismo se ha obsoleto. Se ha quedado obsoleto. Entonces, ¿qué es el metaverso? Pues estamos en ello. Mira, eso es uno de los procesos de estandarización. O sea, no está estandarizado hasta el punto de que no sabemos. O sea no podemos dar el nombre y decir y estar todos de acuerdo de que es. Parece una paradoja, ¿no? Que sepamos que existe. Pero tampoco seamos catastrofistas, porque hay cosas en las que todos parecemos más o menos de acuerdo. ¿Que tiene que ser experiencial de alguna manera? Sí. ¿Que tiene que ser de alguna manera inmersivo? No, si en las características estamos todos de acuerdo. Sí, pero eso forma parte al final de la definición. Pero el tema es cómo la juntas para que sea más o menos homologada. Solo la pregunta sola de ¿es un metaverso o son muchos metaversos? Que es una de las historias que está diciendo, pero ¿qué nos aclaráis ni eso? Vamos a ver, espera un segundo. O sea, que eso hay cosas que están por estandarizar. Entonces, hasta la nomenclatura. Yo creo que ahí estamos, todos los que estamos trabajando en el sector, estamos de acuerdo de lo que es un metaverso y qué tiene que cumplir, ¿no? O sea, qué tiene que cumplir para que tú digas que estás en un entorno metaverso, ¿no? Entonces eso, todas las claves que acaba de definir Bea. Pero, ya te digo, estamos empezando, o sea, todo el mundo está empezando a construir. Es un poco prepotente decir que estamos nosotros construyendo el metaverso, pero sí, estamos todos participando en la construcción de lo que es esto. Entonces, se le está exigiendo ya cosas de un Internet que lleva ya cerca de 30 años. Entonces, no estamos ahí, o sea, no estamos en ese punto. Pero vamos, o sea, es una realidad que está aquí ya. Jugamos un juego, se me acaba de ocurrir. Venga. Vamos a jugar, yo voy a decir comunidades y vosotros me decís si es metaverso o no. A ver si todos sabemos, si todos estamos de acuerdo en lo que es metaverso. ¿Roblox? Sí. Sin duda. Fortnite, por supuesto. Second Life. Second Life también. También. Es el primero. Es el primero, de hecho. Claro. Jabo. También. Bien, ahora empiezan. World of Warcraft. También, o sea, de hecho, el otro día un compañero nuestro, además, que es un super crack, Paco Asensi, que es muy experto en gaming, está en todo el tema del metaverso, decía que en World of Warcraft hace unos años estaban haciendo bodas en el metaverso. Entonces, que él le preguntaba a la gente legal, a la gente, un abogado, dice, ¿esta boda vale de verdad? Entonces, o sea, tú en el momento en que tiene una economía que tiene, o sea, que no solo te limitas al juego y demás, ya se convierte en un entorno más experiencial. Entonces, sí, para mí lo es. Tengo dudas, pero probablemente lo incluiría ahora mismo en el metaverso. Yo voy a estar de acuerdo con los chicos, por no llevarles la contraria. Vale. Y ahora voy a ponerlo más difícil. El NBA 2K, que tienes tu forma de jugar al baloncesto, luego tienes tu pequeño sitio donde pasear y meterte en un partido de 3 contra 3, aunque en realidad no hay mucha interacción y no te puedes casar con nadie. ¿Me dejáis que le dé la vuelta? Le voy a dar la vuelta aquí a ti. ¿Es experiencial? ¿Cuál? Esta, la de NBA. Sí. ¿Es inmersiva? ¿De alguna manera? De alguna manera, más o menos. Es que ahí está la clave, es inmersiva. Tiene un avatar propio. Y es customizable. Que puede, customizable. Y puedes comprar cosas. Es un metaverso. Pues ya estaría. La última. Permanece en el tiempo, es decir, me salgo y continúa su historia. Es persistente. No. ¿No es persistente? Pues a mí me faltaría eso. Ahí te falta eso. Pero bueno, reúne muchas claves de lo que es Pero cuidado con la persistencia, porque al final, en la parte más de gaming es obligatorio que la persistencia y la latencia esté, porque si no, al final, pues oye, volverías a empezar siempre. Pero hay otros metaversos que no requieren. Un meta, por ejemplo, no hay una línea temporal continua ni en ningún, o sea, ni aunque sea recta ni en grande. Entonces, o en Second Life, o para mí, desde mi punto de vista, es VRChat. que estén pasando cosas en ese entorno
estés tú participando de ellas. Correcto, o no estés participando ahí de ellas, voy. ¿no? Pero la Entonces, tú cuando estás en los mundos, en Horizon Worlds, las cosas que están pasando, pasan, estés tú no estés. O sea, ¿Y en el NBA no? Sí, en el NBA también hay gente jugando, pero, quiero decir que pero al final tiene una caucia en el sentido que tú juegas un juego que es el de este año y en 2 años habrá gente jugando, pero en 3 años ahí no va a haber nadie. Pero contribuye a estar en el del siguiente. Quizá tenga que contribuir al desarrollo de la historia. O sea, para mí eso es la persistencia. Es decir, yo me salgo, continúo y cuando vuelvo han ocurrido cosas nuevas. Vale. Con gente que ha creado cosas nuevas. Entonces, si no, es un videojuego que puede tener muchos ingredientes, pero ves, o sea, nosotros mismos estamos ahora mismo consensuando un poco qué es lo que entendemos. Por persistencia. Claro, ahí estaban mis dudas, ¿no? Hay algunos que son muy claros. Yo, evidentemente, Roblox y Fortnite y, evidentemente, Second Life lo tenía muy claro, pero luego había otros que decía, bueno, pues no lo sé. Lo podemos dejar en protometaverso y ya estaría. A mí es que esa palabra, yo de verdad, esa palabra cuando la escucho es ¿qué es un protometaverso también? Que eso es otra de las cosas. Un conatito. Lo estoy intentando. No, pero es que, o sea, yo estaba viendo, el otro día estaba en una historia y estaba diciendo, Roblox es un protometaverso, ¿en serio? Pregúntaselo a su CEO a ver qué te cuenta. O cuando dicen, o cuando viene lo de la frase, volvemos otra vez, un metaverso o varios metaversos. Bueno, pues si los propios CEOs de estos metaversos se están autodenominando como metaversos, vas a ir en contra de la nomenclatura. O sea, es complicado. Yo es que, como vuelvo a mi rollo de la historia y mirar para atrás, lo asocio más a diferentes páginas web dentro de un ecosistema de Internet y en este caso la sofisticación extrema de esta web, quedándose muy pobre y muy cojo, ¿vale? Pero conceptualmente. Entonces, obviamente tendrían que ser varios, o sea, cada uno tiene el suyo, para mí. Decir que hay uno para solo... Mí sí, O espacio yo lo defino más como espacios en el metaverso. Entonces tú eres de lo de metaverso, tú eres de lo de un solo metaverso. ¿Pero dónde me inclino más a la hora de cuando hablamos de Internet, pues es Internet y luego hay diferentes espacios. Internet es la infraestructura, luego, es que ya la definí antes muy bien. Está en infraestructura y no hay una sola web, hay muchas webs. Claro, por eso ahí tienes diferentes espacios en el metaverso, como puedes tener diferentes incluso fórmulas de metaverso, de esos espacios dentro del metaverso. Pero bueno, lo decía antes, que mañana a lo mejor me preguntas y reculo, pero no es que esté mal lo que estoy diciendo. O sea, estamos ni que está bien. O sea, estamos un poco en ese momento de descubrir también y de formularlo. Podemos estar más o menos de acuerdo en las conceptualizaciones, pero Sí, nada es bien o es mal. Muy bien, pues bueno, yo creo que hemos hablado muchos, todavía nos quedan muchísimas dudas, vamos a tener que hacer un segundo round, pero nada, ha sido un placer. Muchas gracias a Fernando, Andrés, a Bea y al Grupo Economía Digital por invitarnos. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros, un placer.